Muy buenos días, también por parte de la Fundación Miguel Alemán, aquí presentes les damos la más cordial bienvenida en este recinto espléndido. Yo simplemente estaré como maestra de ceremonias, bueno, como anfitriona, digamos, del evento, y presento a ustedes a los integrantes del Presidium. Nos acompaña Daniel Alemán Serrano, representante de la familia Alemán. Podemos darle un aplauso. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. El doctor Juan Pedro Laclet, coordinador del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán. Nuestro catedrático del día de hoy, el doctor David Kersenovich, médico especialista de nutrición. El doctor José Cifuentes Osornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y el anfitrión de este evento aquí el día de hoy es el doctor Luis Alonso Herrera Montalvo, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Me permito dar la palabra al doctor Herrera para que haga la presentación y la introducción de este evento. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos en esta fría mañana al Tecnológico de Monterrey, a las instalaciones de Ciudad de México en el sur. Y muy especialmente, pues bienvenidos a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Me da mucho gusto como decano saludarlos, saludar a los invitados que llegaron por aquí, miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, bienvenidos, decanos, profesores, distinguidos investigadores también, bienvenidos por aquí, alumnos, poquitos pero muy significativa su presencia. Pues para nosotros es un gran honor el poder recibir a la Fundación Miguel Alemán y a la presentación de esta importante distinción, la Cátedra Miguel Alemán. Que entiendo que por primera vez sale de su recinto oficial ubicado en la Ciudad de México, en Polanco, y bueno, pues como institución pues estamos muy honrados de que hayan decidido considerarnos como una entidad educativa, universitaria, académica, pues merecedora de esta distinción. La escuela cumple 45 años este año, entonces esto pues para nosotros forma parte de los festejos, el poder también escuchar a un distinguido miembro de la academia, el doctor David Kersenovich, quien bueno, quisiera felicitarlo anticipándome al otorgamiento de su distinción, pero ahorita que tengo la palabra, pues quisiera felicitarlo ampliamente por este reconocimiento a toda su carrera. Y pues yo no quisiera abusar del tiempo y solamente pues mencionarles que esta casa está abierta a todos ustedes, seguirá abierta a todas las actividades académicas en las cuales nos quieran involucrar, participar. Para nosotros es muy importante involucrarnos en este tipo de actividades porque pues la escuela durante estos primeros 45 años pues ha logrado posicionarse como una de las mejores escuelas de ciencias de la salud. Yo no quiero nada más decir medicina, es de ciencias de la salud, y pues con estos convenios y estas colaboraciones pues todavía enaltecen más su actividad y su impacto que puede tener en nuestra sociedad. Entonces pues yo nuevamente les doy la bienvenida y pues disfruten
de su estancia en estas magníficas instalaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Le tomamos la palabra y entonces ya empezaremos a organizar otros eventos por acá. Ahora le pedimos al doctor Juan Pedro Laclet, coordinador del programa de salud de la Fundación, que exponga a ustedes brevemente la trayectoria de este programa y de la Cátedra de Salud para que ustedes conozcan un poco más de qué se trata. Doctor Laclet, por favor. Muchas gracias, Luz Helena. Buenos días a todas y a todos. Mil disculpas por el retraso. Cada vez suceden más cosas conforme avanza la edad. Mil disculpas a todos, mil disculpas a nuestro catedrático, mi querido David Kershenovich. Pero quisiera comenzar por agradecer la presencia de Daniel. Qué gusto tenerte en los eventos del programa de salud. Sigues bien comprometido con el apoyo de la familia alemana hacia la fundación. Agradecer también la presencia del doctor David Cifuentes, director general de nuestro más alto hospital en México, con todo orgullo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Agradecer también la hospitalidad de Luis Alonso Herrera, que yo lo considero como hermano de biomédicas, y que ahora está emprendiendo esta aventura en esta gran universidad, el TEC de Monterrey. ¿Me pones José Cifuentes? ¿Dije algo? David Cifuentes. Perdón, José Cifuentes, discúlpame. Nuestro director general de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Alejandro Carrillo, que tiene una trayectoria verdaderamente notable en el ámbito de la academia y en algunos cargos de responsabilidad en el gobierno federal. Y por supuesto a nuestro catedrático. Ahorita voy a dar más datos sobre David Kershenovich, pero yo me acuerdo de una frase de Juan Ramón de la Fuente, sin ofender a los demás. Juan Ramón decía que era el mejor médico de México. Ahorita voy a darles unos datos de su distinguidísima trayectoria. Primero que nada, déjenme platicarles acerca del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán. La familia Alemán ha impulsado una serie de programas de apoyo en distintas áreas. Yo diría que el programa más emblemático de la Fundación es el programa de salud. Y el programa de salud está integrado, además bajo la dirección del doctor Carrillo y el apoyo de personal de la Fundación, muy poquitos, la verdad, muy poquitos, pero muy eficientes, por una serie de académicos que hemos decidido contribuir, hemos decidido apoyar los diferentes programas. Por ejemplo, el programa de salud, aquí tenemos a Marcia Iriart y aquí tenemos a Gerardo Gamba, que desde hace años han venido contribuyendo desinteresadamente. No hay más que reconocimiento académico y a veces nos ofrecen un desayunito por ahí en la Fundación. Pero este programa de salud que lleva, ya se está aproximando a los 40 años de su inicio, lleva a cabo 3 actividades sustantivas. La primera de ellas es
voy a dejar la cátedra hasta el final, el Premio Miguel Alemán en el área de salud. Y el Premio Miguel Alemán en el área de salud está dirigido hacia jóvenes investigadores e investigadoras menores de 40 años. Y se presentan las candidaturas y un jurado decide a quién se le otorga. Bueno, pues resulta que a lo largo de estos 35 años, este premio ha identificado a jóvenes que posteriormente han alcanzado posiciones de un liderazgo indudable. Se han convertido, tenemos varios secretarios de salud, tenemos varios subsecretarios de salud, tenemos directores de instituciones, etcétera. Así que yo diría que es, bueno, siempre que uno habla de casa, uno pretende este tipo de cosas, pero es el premio en salud más reconocido que hay en México para jóvenes investigadores. La segunda actividad del programa de salud es el proveer apoyos a los investigadores, que son apoyos relativamente modestos, pero es dinero blando, y eso cualquier académico que trabaje en investigación lo aprecia muchísimo, porque puede utilizar el dinero de una manera como lo requiera, y no tiene que solicitar cambios de partida, no tiene que… de tal manera que es dinero que ha cumplido funciones críticas para el desarrollo de los grupos de investigación en México, y sobre todo en estas épocas tan inciertas. Y la tercera actividad del programa de salud es la cátedra Miguel Alemán, que hoy celebramos, que hoy se le otorga formalmente al doctor David Kershenovich. Déjenme decirles que esta cátedra está dirigida a reconocer trayectorias de vida en el área de la salud, y está principalmente dirigida a grandes académicos a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Al principio se otorgaba solo internacionalmente y el comité asesor decía, bueno, ¿y por qué no también a colegas mexicanos? Entonces, ha distinguido a grandes figuras. Tenemos por ahí un premio Nobel, tenemos por ahí un director general de la Organización de la Salud en enfermedades psiquiátricas, tenemos por ahí rectores de universidades españolas, grandes personajes de la academia latinoamericana y mundial. Y el día de hoy esta cátedra se le otorga al doctor David Kershenovich Stalnikovitz. Y déjenme decirles que ha sido una de las reuniones más breves del comité que seleccionó el premio. No me dejarán mentir quienes estuvimos ahí presentes, pero en el momento en que surgió la candidatura de David Kershenovich, todo el mundo dijo, pues claro, pues claro. Así fue. Por supuesto que ni siquiera nos tomamos el tiempo de contar votos, era aclamación absoluta el otorgamiento. Entonces es con mucho orgullo que hoy recibimos al doctor Kershenovich. Esta cátedra generalmente consiste en solicitarles que nos den algunas charlas en distintas instituciones. Y quién sabe por qué siempre es la UNAM, siempre es el CIMESTAB,
siempre son las mismas instituciones. Y cuando pensamos en David, pensamos en, bueno, ¿y por qué no exploramos otros ámbitos? Y sin lugar a dudas, en el ámbito de las instituciones de educación superior y de investigación privadas, pues yo me atrevo a decir que la universidad más distinguida que cuenta en México, pues es el TEC de Monterrey. Tiene una trayectoria, tienen campus en ¿cuántos? 5 campus. En Chihuahua, Querétaro, Guadalajara, es Chihuahua, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y sí, Morelos. Bueno, campus donde hay la carrera o alguna carrera de ciencias de la salud. En total el TEC está presente en 20 estados de la República. Es una verdadera universidad nacional, pero transcurriendo por el ámbito privado, formadora de grandes líderes. Entonces decidimos que en esta ocasión la impartición de la cátedra Miguel Alemán fuera en el TEC de Monterrey. Agradecemos en todo lo que vale la hospitalidad del doctor Luis Alonso Herrera, quien inmediatamente mostró su disposición de alojarnos. Antes de darle la palabra al doctor Kershenovich, déjenme mencionarles algunos datos. David Kershenovich Stalnikovitz es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y se especializó en gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en hepatología en la Royal Free Hospital de Londres, en el Reino Unido, en donde obtuvo su doctorado en medicina de parte de la Universidad de Londres. Y su campo de investigación ha estado dirigido al estudio de la hepatitis crónica, de la cirrosis hepática y sus complicaciones. Es un líder mundial en el campo de la investigación sobre la fibrosis del hígado. Ha registrado 2 patentes internacionales relacionadas con su labor investigativa. Ha publicado más de 500 publicaciones científicas, de las cuales 248 son artículos originales y 112 capítulos del libro. Pero también se ha dado tiempo, además de sus contribuciones académicas, se ha dado tiempo para labores de liderazgo. Él fue desde 2008 director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. De hecho, es el predecesor del actual director. Ocupó el cargo de secretario del Consejo de Salubridad General de México de octubre de 2011 a julio de 2012. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de 2011 a 2012. Creó la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, del cual es presidente honorario. Fue presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado. Fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en 2016 y formó parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2005 a 2012. Y desde 2011 es director del Seminario Interdisciplinario en Biomedicina de la UNAM, donde desde 2022 y está impulsando un programa de innovación y emprendimiento en salud, que entiendo por ahí va o parcialmente va en esta dirección la plática que nos va a dar el día de hoy, la prevención como elemento esencial de la política de salud. Bienvenido,
David, es un honor contar con tu cátedra. Bueno, buenos días a todas y todos. Y en primer lugar, agradecer a la familia Alemán por esta distinción. Agradecer muy enfáticamente a Alejandro Carrillo por la propuesta y a Juan Pedro Laclet. Agradecer la presencia de Luis Alonso Herrera por recibirnos aquí. Y agradecer muy en particular la presencia de nuestro director en el instituto, el doctor José Cifuentes. Gracias, José, por estar aquí el día de hoy. Déjenme entrar directo a la plática. Me pidieron un tema de salud general y entonces yo decidí ponerle la prevención como elemento esencial de política de salud y espero convencerlos a lo largo de la plática por qué es muy importante el concepto de la prevención. Aquí están los aspectos que voy a tocar y verán que alguno de ellos nada más tiene una diapositiva o tiene 2 diapositivas, pero que son muy importantes para entender por qué la prevención es un elemento esencial. Y esto me llega como reflexión después de haber dirigido el instituto durante los últimos 10 años y haber podido apreciar la importancia que tiene la prevención y espero convencerlos. Hablaré de algunos aspectos demográficos del Sistema Nacional de Salud, nada más presentaré una diapositiva, la carga de la enfermedad en México, las enfermedades crónicas no transmisibles, los adultos mayores, la vacunación, un enfoque de salud basado en valor, algunos aspectos educativos y cuáles serían las conclusiones de esta plática. Voy a empezar con los aspectos demográficos que son relevantes para la atención primaria y la prevención. Este siglo XXI se caracteriza por un ritmo muy acelerado de cambios, todo ocurre rápidamente, los conceptos cambian, surgen formas inéditas de vida, lo acabamos de vivir con el COVID, y además surgen nuevos problemas que se suman a los ya existentes. A los problemas históricos que tenemos de pobreza, de inequidad, de desigualdad económica y social, se suman otros que son globales, no nada más del país, como son la degradación del medio ambiente, los conflictos globales por el agua, la globalización de la precariedad humana, la violencia en todas sus formas, la contingencia del COVID-19 y el surgimiento de nuevas enfermedades mentales y físicas. Todo eso lo que traduce es un cambio demográfico que se vuelve muy importante para entender por qué la prevención es relativamente uno de los factores más importantes. En aspectos demográficos, déjenme recalcar otros hechos. Hace 4 décadas en nuestro país había 3 zonas metropolitanas, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En 2018 aumentaron a 132 zonas conurbadas, así como 195 centros urbanos mayores de 15,000 habitantes, lo cual en conjunto concentra 92.6 millones de personas. Cuando hablamos de que si somos urbanos o somos rurales, todo eso va cambiando demográficamente. En estas zonas urbanas se conjuntan la productividad de servicios, crecen las demandas sociales, crece la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible ante las situaciones que están ocurriendo. Y cada vez aprendemos más que no nada más es hacer cosas, sino que se tienen que contribuir al desarrollo sostenible. Tomemos el caso de la Ciudad de México, la megalópolis de México. Está integrada por 173 municipios pertenecientes a los estados de México, Querétaro, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y ahí se concentra una gran parte de la población
del país. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Salud? Pues lo pongo en una sola diapositiva. Y es que el Sistema Nacional de Salud se conforma en 3 niveles. El primer nivel, que se brinda la atención primaria, es el apoyo más cercano al paciente, es el sitio del primer contacto, no por las enfermedades más severas, y perdemos una oportunidad durante ese primer contacto con los pacientes. Esto está constituido por unidades médicas ambulatorias, por ejemplo, un consultorio o bien un consultorio que tenga un laboratorio y un estudio de imagen, pero es el sitio a donde mucha gente acude. Y si no, piensen, por ejemplo, en los médicos de farmacia, cómo llegan a esos sitios buscando atención primaria y se pierde la oportunidad de medicina preventiva. El segundo nivel son hospitales generales que brindan atención a los pacientes que requieren servicio de urgencias, hospitalización, procedimientos de complejidad media o tratamiento de pacientes que vienen referidos del primer nivel de atención. Y el tercer nivel de atención son los hospitales de alta especialidad y subespecialidades, como son, por ejemplo, los institutos. Y aquí se atienden casos que requieren un mayor conocimiento, mucho más complejos, de alto riesgo, que requieren tecnología específica y atención a enfermedades complejas. En los 3 niveles se puede hacer medicina preventiva. Entonces, cuando hablamos de medicina preventiva, no nada más es el primer nivel, sino en cualquiera de los 3 niveles donde se puede hacer. Ahora, cada país es distinto y veamos un poco la carga de la enfermedad en México. Tradicionalmente, sabemos que las principales causas de mortalidad en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, 19.9%, segundo la diabetes, 15.4%, y tercero las enfermedades de los tumores malignos, que son 12.9%. Entonces uno puede pensar que los principales problemas que tenemos son los que están relacionados con la mortalidad y que son esos 3 padecimientos. Pero ¿cómo se miden las pérdidas de salud? Si nos quedamos nada más con la mortalidad, estamos perdiendo muchos casos que tienen que ver con el tiempo perdido por muerte prematura y el tiempo por discapacidad. Entonces, para estimar la carga de la enfermedad, se usan otros marcadores indirectos más allá de la mortalidad, porque no todo mundo que se enferma se muere o vive sano, sino que hay pérdida de la salud, que es lo que se conoce como avisa, hay pérdida de la salud debido a muerte prematura. ¿Cuántos años antes del promedio de sobrevida del mexicano fallece la gente a los 40 o 50 o 60 años de edad, o la mortalidad infantil? Pero quizá el más importante son los años de vida que se pierden por discapacidad. Años de vida en donde alguien tiene una enfermedad, tiene discapacidad, no tiene el bienestar de la sobrevida. Entonces, estimar la carga de la enfermedad no debe quedarse nada más con las cifras de mortalidad para intervenir en la prevención, sino que probablemente la pérdida de muerte prematura y los años de vida perdidos por discapacidad se vuelven muy relevantes. Y entonces vean cómo cambia para poder enfatizar por qué se requiere la prevención. Si uno analiza los factores de riesgo que determinan tanto la mortalidad como la pérdida de años de vida saludable, etcétera, en el país, nos encontramos que el principal factor es nivel de glucosa en ayunos elevado. 16% de la población tiene niveles elevados de glucosa. No se va a morir inmediatamente, pero tiene un factor de riesgo muy importante que si no lo buscamos, perdemos una oportunidad de prevención. El segundo es el índice de masa corporal elevado. 12% de la población, sobrepeso y obesidad.
Riesgos por la dieta, por la alimentación, 9.3% de la población. Presión sistólica elevada, hipertensión, 8.7% de la población. Filtración glomerular baja, 6, y no estamos hablando nada más del que tiene insuficiencia renal crónica, sino de que el que desarrolla filtración glomerular baja en algún momento. Y luego ven alcohol y drogas, tabaquismo, etc. Pero pongo esa diapositiva porque cuando pensamos en medicina preventiva, pensamos fundamentalmente en causas de mortalidad en el país. Y se nos olvida la importancia que tienen los factores de riesgo, precisamente. Y cuando hablamos de medicina preventiva, es mucho más importante la atención a estos factores, que son los factores que llevan posteriormente a la mortalidad o a vivir con años de discapacidad o muerte prematura. Entonces, cuando se habla de carga global de la enfermedad, hay que medir la magnitud de las pérdidas de salud por todo eso que les mencioné, pero además por lesiones y factores de riesgo, por edad, por género, por zonas geográficas y por puntos específicos en el tiempo. Somos un país muy heterogéneo. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en otras áreas donde los factores de riesgo pueden ser distintos y el acceso al servicio de salud. El objetivo de la carga de la enfermedad es dotar a los tomadores de decisiones de todos niveles, local, regional o nacional, con la evidencia para poder entonces tomar medidas que incidan precisamente en disminuir la carga de la enfermedad. Déjenme tomar como ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles que nos van a poder reflexionar las oportunidades que perdemos de la prevención en una de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el cáncer, los padecimientos cardiovasculares, los neurodegenerativos, la insuficiencia renal crónica, entre otras, tienen una característica: son complejas y difíciles de manejar. Una vez que se establecen, ya son problemas serios de manejo. Y son tanto para su diagnóstico como para su fisiopatología, y a menudo es muy difícil de tratarlas. Pero van más allá. Piensen un momento a alguien que tiene cualquiera de esas enfermedades. No nada más afectan a la persona que la tiene, sino que además de involucrar al enfermo, afectan a sus familias, tienden a presentarse en personas con mayor edad y comprometen la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando hablemos de medicinas preventivas, que les voy a mostrar en unos momentos, es no nada más la enfermedad, sino el entorno de la persona que desarrolla una enfermedad crónica no transmisible. El otro hecho es que no se curan, sino que se mitigan o se alivian. Cuando alguien es hipertenso, pues tiene la hipertensión arterial, alguien tiene la diabetes, tiene el tumor, pero no se logran eliminar por completo, y por eso vienen los años con discapacidad o muerte prematura. Y entonces requiere un nuevo modelo de atención en donde la consulta nada más del médico con el paciente enfocada al paciente es insuficiente. Y déjenme mostrarles cifras de lo que sucede, por ejemplo, con diabetes en el país. 87.7% de los adultos reciben un tratamiento para la diabetes mellitus, pero nada más 11.1% reciben insulina. La mayor parte recibe hipoglucemiantes orales. 8.8% reciben insulina e hipoglucemiantes orales y 15.2% tuvieron medición de hemoglobina glicosilada. No todos en el país acceden a la medición. Y entonces, ¿qué pasa? Vean el efecto de las complicaciones. 54.5% de los adultos tienen visión disminuida, de los diabéticos. 11.2% tienen daño de la retina. 9.9% tienen pérdida de la visión. 9.1% tienen úlceras en los pies y 5.5%
tienen amputaciones. Eso no pasa en todos los países. Por eso digo que cuando hablamos de medicina preventiva y perder oportunidades, estamos hablando en nuestro país. 46.4% de los adultos no realizan ninguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones. Déjenme pasar a adultos mayores, y tengo una sola diapositiva de adultos mayores. La población de adultos mayores está creciendo a una tasa superior al 3% anual y se calcula que para el año 2030 representará por lo menos el 15% de la población total. Otro de los hechos para atención preventiva. Y la pregunta es, ¿tenemos una capacidad de respuesta para atender a esa población o no la tenemos? El número de geriatras que tenemos es insuficiente, pero además la disponibilidad de recursos humanos no es suficiente y tampoco es la preparación. Entonces tenemos que empezar a pensar desde ahora qué va a pasar con el cambio en relación a la población del país. Déjenme ahora, toqué enfermedades crónicas no transmisibles, déjenme pasar a la vacunación como otro ejemplo de medidas preventivas. La disminución de adquirir enfermedades infectocontagiosas se basa en 3 pilares que son los que pongo aquí. Primero, el lavado de manos. Ahí sí hemos avanzado porque hemos visto cómo se redujeron las amibiasis, las enfermedades enterales en los niños, etcétera. Hemos avanzado. La aplicación de medidas apropiadas a pacientes que padecen o en que se sospecha enfermedades infectocontagiosas de prevención. Y luego el tercero, la inmunización adecuada. Un gran número de la sobrevida que tenemos en la actualidad, que antes era de 40, 50 años y ahora es de 70, 80 o más, tiene que ver con la posibilidad de las enfermedades que eran prevenibles por vacunación. La historia de la vacunación en México se remonta a 1804, cuando el doctor Javier de Balmis introdujo la inoculación contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. Eso fue la primera vez que se implementó vacunación en el país. ¿Cuál ha sido el impacto del programa de vacunación en la salud pública de México? Ha sido muy importante. Aquí les menciono algunos hechos. Se logró la erradicación de la poliomielitis en 1990 gracias a la vacunación. Se eliminó la difteria en 1994, el sarampión en 1996, rubiola en 2008 y el síndrome de rubiola congénita en 2010. Puede haber brotes, pero en general se logró la erradicación de esas enfermedades. Una reducción ostensible de otras enfermedades como parotiditis, la enfermedad diarreica por rotavirus que incidió en la mortalidad infantil, infecciones respiratorias graves como la influenza o la neumonía. Y además tenemos ahora protección contra el virus de influenza, espero que se hayan vacunado desde ayer la mayoría, hepatitis B y el virus del papiloma humano. O sea, que ha sido una historia de éxitos la vacunación en nuestro país. El esquema nacional de vacunación en México incluye 14 vacunas, no voy a recorrerlas, pero este es el esquema de las vacunas que tenemos y que se aplican dependiendo de la edad en el país. ¿Qué pasa en relación a lo que decía yo en condiciones de riesgo? Porque pensamos siempre, vacunamos a los niños, vacunamos a los adultos, pero resulta que hay una gran cantidad de gente que requiere vacunación en situaciones especiales. Cada año nacen alrededor de 2.4 millones de nuevos mexicanos a los cuales hay que vacunar hasta completar su esquema. No voy a discutir aquí si lo estamos vacunando o no, pero deberíamos de estar vacunando a toda esta población.
La tarea es interminable y será perenne mientras existan niños o personas a las que haya que vacunar para prevenir o lograr evitar ciertos padecimientos específicos. De ahí que el esfuerzo de vacunación debe ser continuo, comprometido, orientado a los pacientes y debe de ser sostenido. Como intervención de salud pública, la vacunación está dirigida al individuo. Sin embargo, su beneficio colectivo para la sociedad es indiscutible, siendo el mejor ejemplo de equidad y justicia social en salud. El programa de vacunación tenemos que defenderlo y tenemos que seguir tratando de que el mismo se mantenga en implementación. Y eso me lleva entonces a otro aspecto, que es un enfoque de salud basado en valor. Esta es una publicación del New England Journal of Medicine que habla de que no nada más es la medida preventiva, sino el valor que puede tener la medida preventiva en general sobre las personas, sobre las comunidades y sobre la salud global. El propósito fundamental en los sistemas de salud es crear valor para los pacientes. Y el mejor valor que tenemos es tratar de prevenir la enfermedad, tratar de mantener la salud. El resultado es aquel que le interesa a las personas y los costos que se requieren para llegar a esos resultados. Pero lo importante es que el enfoque tiene que estar dirigido precisamente a las personas, no necesariamente a los enfermos, sino en tratar de mantener la salud. Y el valor se obtiene en todo el ciclo de atención. No nada más basta con decir curo al enfermo que tiene cáncer, sino ¿por qué no lo vacuné contra el papiloma? ¿Por qué no le hice una colonoscopía y detecté el cáncer de colon en la fase más temprana? De tal manera que la mejor estrategia para reducir los costos y mejorar el valor es mejorar los resultados, y el costo más barato es precisamente llevar a cabo medidas de tipo preventivo. Esta diapositiva se la tomé a Alexa de la Torre, que está en Sencida, y que me pareció, el día que lo presentó en relación a Sencida y a hepatitis, que me pareció excelente la diapositiva y por eso la traigo aquí, que es la salud basada en valor, que cumple 3 aspectos. Una es la optimización clínica, es decir, el enfoque a las medidas sobre la salud pública en general y no nada más hacia las personas, sino el enfoque a la salud global. El segundo, entonces, es la optimización poblacional, aquel que mejora la calidad de vida de la población. Y por eso mencionaba yo la carga de la enfermedad, en que no nada más es sobre la mortalidad en lo que más estamos acostumbrados. Y luego la optimización de adquisición, que no pude yo dejar de traerlo, que es la sustentabilidad de poder tener acceso a los medicamentos. Y no se habla de los medicamentos altamente especializados, sino tener acceso a los medicamentos que puedan servir en la fase preventiva, como es, por ejemplo, la vacunación a los niños. Esta es una diapositiva que me gusta mucho, que es el efecto que tiene el contagio social en la obesidad. Esto fue publicado hace ya tiempo, no voy a detenerme en ello, pero el contagio social es muy importante. Lo acabamos de vivir con COVID. Con COVID todos queríamos vacunarnos. No había quien no quisiera vacunarse. Está demostrado, por ejemplo, que en obesidad la gente obesa tiende a juntarse con gente obesa y los niños obesos se juntan con niños obesos, etc. El contagio social es una oportunidad muy importante para la medicina preventiva, porque si logramos diseminar la importancia de la prevención y que se contagie, cambia la manera de la atención. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más médicos de familia, necesitamos un sistema nominal de información universal. Cuando alguien llega a un sitio de atención primaria, ve a un médico,
pero no queda registrado, no queda la oportunidad de darle seguimiento a esa persona. ¿Quién se encarga de darle seguimiento a lo largo de la vida? Pues tienen que ser los médicos de familia, si no queremos que lleguen a todos los especialistas. Y se requieren además centros de atención integral, donde se pueda manejar todo y no nada más una consulta de 20 o 30 minutos. Y eso nos lleva entonces a aspectos educativos, y aquí espero que estando en el TEC de Monterrey podamos ver algunos de esos aspectos que tienen que ver. Hay un desbalance entre la formación, la calidad, las oportunidades laborales en el sistema de atención médico. A diferencia de otros países, y puse aquí a los países de la OCDE, al completar los créditos académicos, el médico que se gradúa tiene licenciamiento automático para ejercer la profesión. En otros países no, en otros países terminan y requieren hacer 1 año o 2 años de práctica clínica de especialización, como sucede en México con los médicos familiares. Pero los médicos generales que no pasan el ENARM, esos tienen licencia para recetar, son los que van a las farmacias y están recetando y no tienen mayor educación médica, no hablo de otra educación, de la médica, y además no tienen la capacidad de seguir en educación médica continua. Entonces, el médico que se gradúa en la universidad debe de pasar por un proceso como pasa la residencia de medicina familiar. Quizá deberíamos tener la residencia de médicos generales para entonces tenerlos más preparados. Al realizar el ENARM, en promedio, los médicos generales, todos los que presentan el ENARM, no alcanzan ni el 65% de los conocimientos que debieron haber adquirido sobre su formación, en su formación profesional. Y en aspirantes que no son seleccionados, esto es todavía menor al 65%. Y esos son los médicos que están practicando y que ni siquiera conocen bien las medidas preventivas que hay que implementar. Al distribuir los resultados por bloques de especialidades, el de medicina interna, que es el área con mayor peso en los programas académicos, apenas logra un promedio de 56% en la clasificación del examen del ENARM. Y las oportunidades de especialización son muy pocas. Pero les vuelvo a recordar, todos estos médicos cuentan con cédula profesional que les habilita para atender pacientes. Entonces, si queremos cerrar el círculo de la atención primaria, también hay que enfocarlo en cómo se prepara al médico general. No se le puede nomás mandar y que prescriba lo que le dice la industria farmacéutica, tienen que saber de qué se trata. ¿Y qué posibilidades hay de ellos? La posibilidad tiene que ver con la acreditación como único esquema de que garantice la calidad de la atención. Y aquí se requiere reconocimiento de la validez oficial de los estudios. Las estructuras existen, pero hay que implementarla. Vincularlo con el CIFS, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Impulsar mecanismos de evaluación continua en escuelas de nueva creación. No todas las escuelas de medicina están acreditadas, entonces se forman médicos que ni siquiera están en una institución acreditada, que es clave para determinar los programas previo a que tengan una matrícula establecida. Hay que establecer mecanismos de vinculación entre la acreditación de programas de las escuelas y facultades con la certificación de hospitales para garantizar los aspectos asistenciales y docentes en los campos clínicos. Esa es mi presentación de la importancia que tiene la medicina preventiva. Y tengo 3 o 4 conclusiones que les quiero mencionar a continuación. Primero, se requiere el desarrollo de nuevos indicadores de la salud en el país. No basta con nomás estarse enfocando a las cifras de mortalidad, sino espero haberlos convencido que los factores de riesgo son incluso más importantes que
el enfocarnos nada más a de qué se mueren los mexicanos. Lo que nos importa es cómo se mantiene una vida sana o mejor antes de que fallezcan. Entonces se requieren nuevos indicadores. Segundo, se requiere una educación para la salud dirigida a médicos profesionales de la salud y población en general. Los médicos se tienen que formar de alguna otra forma en las instituciones educativas. Y la población, pues deberíamos de hacer más énfasis en la importancia que tiene la medicina preventiva. No basta nada más con decir no tomes refrescos, no tomes papitas fritas, etcétera, sino que si tienes un síntoma, si mi papá y mamá son diabéticos, pues más vale que me cheque y me haga mi azúcar o me vigile. Entonces requiere de una estrategia de población general donde el contacto social se vuelve muy importante. Y luego se requiere la integración de criterios de salud basadas en el fomento de acciones de prevención, que tengan impacto a nivel federal, estatal y municipal, y de ahí la importancia de las medidas de prevención. Y todas estas tres, concluyo con lo siguiente: se requiere evidencia científica. Necesitamos tener datos, necesitamos poder analizar qué es lo que está sucediendo, porque no es lo mismo el sistema de salud en Estados Unidos o en Francia que lo que sucede en nuestro país. Y necesitamos tener datos de evidencia científica que permitan, en este caso, fomentar la atención preventiva a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kersenovich. Abrimos un breve espacio porque el tiempo nos ganó, del que teníamos programado, para preguntas y respuestas de la audiencia con nuestro catedrático. Por favor. Sí, allá. A ver, voy a pasarle el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Querido amigo y maestro en hepatología y en medicina y en la vida, felicidades. Solo una pregunta, porque al hablar de vacunas decimos que se aplique, que llegue a toda la población. ¿Y qué hacemos con los antivacunas? Porque siguen existiendo, desafortunadamente. Gracias. Yo creo que ahí hay que insistir con el contagio social. Ahí hay que insistir con la estrategia. ¿Sí se oye? Sí. Con la estrategia de comunicación. Nunca vas a poder evitar que haya gente que no se quiera vacunar. Yo tenía una hija que no quería vacunar a los niños y entonces le tuve que decir, mira, será tu hijita, pero también es mi nieta, así es que se vacuna. Luis. Yo tengo dos preguntas. Sin duda alguna, en México ha habido muchos programas de prevención de enfermedades. ¿En qué hemos fallado? Porque las enfermedades crónicas de las que usted habló, pues todas se ha incrementado su presencia en la población, independientemente de que en México pues está creciendo la población adulta, en donde pues son más frecuentes. Pero ¿en qué han fallado esos programas para poder ahora implementar nuevas medidas? Y mi segunda pregunta, para ya no volver a tomar el micrófono, es ¿en dónde localizamos en este sistema de prevención la salud mental? Que es muy importante ahora. Sí. Bueno, mira, yo creo que en lo que ha fallado, y puede sonar un poco semántico, pero no lo es, tiene que ver con la sustentabilidad y la implementación de las medidas. Yo creo que tiene que ser dentro de un programa general, por eso mencioné diabetes y oportunidades de prevención, vacunación y oportunidades de prevención, y déjame entonces llegar a algo que tiene que ver con el examen y el TEC y otras instituciones educativas. El examen del ENARM
debería de tener un porcentaje muy importante de preguntas sobre prevención. O sea, porque generalmente está enfocado a los padecimientos, a la fisiopatología, al tratamiento. Pero yo creo que en el país, para empezar, el examen del ENARM debería tener cuando menos la mitad de preguntas sobre prevención, de tal manera que el estudiante pues se preparara en medidas preventivas. Segundo, deberíamos de dejar de hablar de enfermedades y hablar de salud. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación Mexicana para las Enfermedades Hepáticas, así la creamos, Fundación Mexicana para las Enfermedades Hepáticas. Al cabo de un año la cambiamos a Fundación para la Salud Hepática. Entonces yo creo que es conceptual y por eso puse la diapositiva del contagio social. La manera de incluso referirnos y hablar es muy importante. Y yo creo que eso es lo que ha fallado, que se han hecho estrategias, por eso mencioné la del refresco. Todos ya estamos convencidos de la importancia que tiene el que no tomes tanto refresco. Pero ¿cuándo has oído que en la campaña te digan, hágase una hemoglobina glicosilada una vez al año? Pues no. ¿Cuántos aquí se han hecho una hemoglobina glicosilada? ¿Verdad? La minoría. Entonces, ¿y cuántos tienen familiares con diabetes si tenemos esa frecuencia tan alta? Entonces, yo creo que eso es por lo que ha fallado. Ha sido fraccionado y no como parte de un enfoque preventivo. Esa era una. ¿Y la otra? Sí. Yo creo que salud mental cada vez está adquiriendo mayor importancia y sobre todo después de la pandemia de COVID-19, hay dos factores que han influido mucho en la salud mental. La pandemia de COVID-19 y la violencia. Esas dos cosas están afectando salud mental porque implican cambios en el estilo de vida de las personas. El COVID pues, nos hizo que nos retrayéramos y nos aisláramos y la violencia limita muchas de las actividades de distracción para las personas. Entonces, creo que esos dos hechos son muy importantes. Acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la… Ya. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias por la plática. Y bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que muestra, pero ¿qué hacemos como comunidades médicas, como comunidades académicas? Porque hay muchas barreras hacia arriba, ¿no? El caso que usted mencionaba de la COMAEM, es evidente que es indispensable, sin embargo, ni siquiera la SEP con la Secretaría de Salud se ponen de acuerdo para exigirlo, si son o no, y eso nos trae por resultado que cada mes hay una nueva facultad, una nueva escuela de medicina en el país que no está certificada. Igual podríamos hablar de las vacunas y podemos hablar de cómo adoptar hacia arriba como una política pública de medicina basada en valor, que creo que sin duda es donde deberíamos enfocarnos. Yo creo, Memo, que si nos enfocamos nada más a esperar que las autoridades cambien, se vuelve muy burocrático y es muy difícil, es verdaderamente muy difícil. Pero por eso yo mencioné 2 veces al TEC de Monterrey, pero igual lo puedo mencionar para otras universidades. La responsabilidad del examen del contenido del ENARM, si bien la manejan las autoridades, pues acaba siendo de las instituciones universitarias. Entonces ahí sí se puede incidir en los casos de medidas preventivas. Yo, por ejemplo, y por eso hablé de los 10 años en la dirección, son oportunidades perdidas, porque vemos al enfermo y ¿cuántas veces le preguntamos quién está vacunado en la familia o quién no está vacunado en la familia? No forma parte de nuestro interrogatorio. Y creo que hemos tenido contagio social de medicina de otros países, pero en México es que de veras tenemos problemas serios. Como mencioné, los factores de riesgo son problemas muy serios. Y si nos esperamos a que las autoridades lo cambien, vamos a seguir esperando. Entonces yo creo que tiene que ser
dentro de cada institución la oportunidad de qué haces. Por ejemplo, en la parte académica, pues sí hay universidades y facultades de medicina que no están acreditadas, pero aquellas que están acreditadas, pues por lo menos pueden cambiar su currículum a un enfoque de medicina preventiva. Es que si no, no va a haber manera de poder tener incluso los medicamentos de alta especialidad para todos. Gracias, doctor. El doctor Alejandro Carrillo y después el doctor Cifuentes y después el doctor Laclet. El abuso del presidente. A mí me llamó muy poderosamente la atención la incorporación de este nuevo concepto, ya que el doctor Krecenovich nos advirtió desde el principio que lo que estamos viviendo es de un cambio tan importante y tan rápido que se nos van a estar presentando problemas que requieren inclusive nueva forma de concebirlos, de explicarlos, de manejarlos, nuevos indicadores. Y me llamó mucho la atención este planteamiento de el tiempo vivido con discapacidad, que no se ha manejado como parte de una política de salud, sobre todo con el otro dato que nos dio, que los adultos mayores se estima que serán el 15% de la población total del país dentro de 8 años. O sea que esta interacción entre qué va a pasar con toda esta población que no solo crece, sino que por no tener estas políticas públicas de prevención adecuadas, va a vivir con discapacidad, creando problemas no solo al enfermo, sino a los entornos familiares y sociales. Creo que este es una llamada de atención muy importante a la que deberían de atender también en los centros de educación en donde se plantean problemas de salud pública. Yo creo que es francamente un gran acierto el que se ponga ya a discusión o se plantee el manejo de este nuevo índice que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. No, pues yo estoy de acuerdo. Sí, más que pregunta fue comentario. Sí, por eso estoy de acuerdo. Sí, por eso ya está de acuerdo. El doctor Cifuentes, por favor. Gracias. Un comentario y 2 preguntas para David. Primero que nada, pues felicidades por tener esta visión nueva de lo que realmente requerimos en términos de ejercicio de la salud pública y de la medicina en términos sociales al día de hoy en el siglo XXI, David, porque creo que todas aquellas personas que tenemos un rol de dirección, de liderazgo, tenemos que ser reflexivos en cuál es la situación del país hoy y qué es lo que queremos para los mexicanos en los años por venir. Gracias por sensibilizarnos en ese sentido. El comentario va en este sentido, siguiendo tu presentación. En salud, la más reciente nos muestra números avasalladores de sobrepeso y obesidad de un 75%, y esto es impresionante porque es la realidad de lo que vivimos los mexicanos hoy día, y diabetes diagnosticada y no diagnosticada en 2 de cada 10 mexicanos, 18%, lo cual es un problema gigantesco. Y creo que la gente con estas responsabilidades tenemos que sensibilizar a la sociedad y por supuesto al gobierno acerca de esta situación para que no se convierta en una tragedia en los años por venir. Y por esa razón el instituto desde hace 10 años empezamos esta iniciativa que denominamos CAIPADI, que es el Centro de Atención Integral para Diabetes en Adultos.
Les comento que recientemente hicimos un convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el propósito de extender esta iniciativa y que podamos llegar a más mexicanos y eventualmente a muchos otros lugares, pero por lo pronto esta iniciativa que queremos echar a andar y que se fortalezca y que podamos con ella atender a otras personas. Pero algo que hemos comentado tú y yo también en corto más de una ocasión es la posibilidad de que en esta propuesta que nos haces, ¿qué rol ocupa las enfermeras como posibilidad de multiplicar la capacidad de cuidado de la salud en términos de prevención, de prescripción y de atención primaria y para muchas cosas más que hemos aprendido y que lo viviste muy de cerca en los 10 años de tu ejercicio en la dirección? Esa sería la primera pregunta. La segunda va en términos de este mecanismo novedoso que se abre en los últimos años de la erradicación de ciertas enfermedades, el ejemplo de hepatitis C, como estrategia de prevención. Es algo interesante, suena como juego de palabras, pero no lo es, tiene una razón de ser y pareciera muy costoso, pero en realidad si analizamos esto en el largo plazo no lo es. Y finalmente es con lo que nos comentas acerca de del currículum que existe en nuestras universidades, pareciera que estamos desfasados, estamos enseñando a nuestros estudiantes mexicanos a que aprendan, que tengan el aprendizaje del siglo pasado, cuando en realidad debiéramos enfocarlos, educarlos a medidas preventivas que son las que necesita el pueblo mexicano, no tanto que sean grandes conocedores de enfermedades, es decir, estamos educando a nuestros futuros médicos para que aprendan el modo de ejercer la medicina como lo hacen en la Unión Americana, cuando en realidad debemos de prepararlos para atender a la población mexicana. Me gustaría escuchar tus conceptos al respecto. Gracias. Bueno, el primer punto, las enfermeras. Yo creo que las enfermeras definitivamente es un recurso que no hemos empleado en la medicina preventiva y que es muy importante, porque es ese primer contacto y el poderle dar seguimiento. Entonces, incluso hace años hubo la propuesta en el Consejo de Salubridad de que las enfermeras pudieran prescribir medicamentos comunes, o sea, alguien que tiene una gripa o alguien que tiene una diarrea y que no consigue tener un médico, entonces bajo ciertas condiciones que las enfermeras pudieran tener permiso para prescribir en ciertos sitios y supervisadas de alguna manera, pero pudieran. Entonces ese me parece muy bien. El segundo, los centros de atención integral como el CAIPADI, pues yo estoy convencido de que eso se requiere. Para aquellos que no conocen, quiere decir que al mismo tiempo que llega a ver al médico, ve al especialista de pies, ve al oftalmólogo, ve a que le tomen la presión arterial, o sea, que no nomás venga y vea las cifras de glucosa, sino que sea atendido por otros especialistas o por médicos generales. Y ahí se vuelve muy importante el sistema nominal, el poder registrar a la persona y poderle dar seguimiento, porque si no lo registramos, vemos al niño, vemos al adolescente, pero cuando vuelve a venir al sistema de salud, no conocemos nada de la historia de esa persona. Y no lo va a decir el doctor Cifuentes, pero lo voy a decir yo. El doctor Cifuentes tomó una iniciativa excelente en el instituto, que ahora yo le voy a regresar el micrófono para que lo comente, que tiene que ver en lo que preguntaba el doctor Domínguez, de qué se puede hacer independientemente de que el gobierno haga o no haga. Pepe, ¿por qué no les cuentas brevemente de tu programa de salud que ocurre dentro del instituto? Gracias, David. Pues sí, en efecto,
Nosotros en el instituto nos hemos dedicado durante 77 años, durante los primeros 77 años de vida del instituto, a atender a pacientes y, ¿por qué no?, también a sus familiares. Sin embargo, hemos hecho un análisis de introspección y hemos analizado, hemos visto que tenemos un buen número de nuestro personal con algunas deficiencias. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar la opinión de nuestros propios expertos para entender qué podemos hacer para mejorar la salud de los empleados. Entonces lanzamos hace unos cuantos meses un programa de vida saludable. Estos programas existen en muchos lugares del mundo, no estamos inventando la rueda o descubrimos el agua tibia. Sin embargo, sí queremos exponerlo, ponerlo a la consideración de nuestra gente con el propósito de mejorar. Si no les podemos aumentar el salario por productividad, porque es algo que no es fácil hacer en México, cuando menos en la medida de lo posible mejorar calidad de vida. Y entonces lanzamos este programa que tiene 5 componentes importantes. Una mejor alimentación, una mejor hidratación, que con ello favorezcamos salud renal y mejora de hipertensión, con menos consumo de sal, sueño que sea reparador, salud mental y actividad física. Si logramos esos propósitos, creemos que reeducándonos, inclusive desde el director general hacia abajo, podemos mejorar las condiciones de vida de nuestro personal, que son más de 3,000 empleados, y si esto eventualmente se crece hacia la familia, es una contribución a la sociedad. Es eso lo que queremos hacer, esperemos lograrlo, estamos en ello. Gracias. Eso lo puede hacer el TEC, Luis. El doctor Laclet, porque ya nos quedan pocos minutos. Sí, primero que nada, muchas gracias por esta charla que cumple a cabalidad el concepto de cátedra. Cátedra entendida no solo como un estatus de quien imparte enseñanza, sino también como salón. Estamos en una cátedra, en un salón, en un aula. Y esa manera tuya de hablar de una manera sencilla y clara, pero que es absolutamente contundente, irrebatible y basada en evidencia. Entonces, primero que nada, agradecer esta extraordinaria cátedra que nos acabas de impartir. Yo también tengo una pregunta. Resulta que tuve en suerte formar parte de eso que se llamó el consorcio promotor para la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. A mí me tocó ser representante de la UNAM en este consorcio que resultó en la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y los argumentos que nosotros utilizábamos era que la medicina del futuro iba a tener un componente predictivo muy importante basada en la información genética. Entonces, digamos, un rubro muy importante de la medicina preventiva era el conocimiento de los genes de los individuos para saber sus susceptibilidades, para saber los riesgos. Pero yo tengo la impresión, me gustaría saber tu opinión, de que esto no se ha cumplido. Sí se han identificado genes que determinan enfermedades y algunas otras redes de genes que contribuyen al desarrollo de otras enfermedades, pero me da la impresión de que no se ha cumplido a cabalidad. Me gustaría conocer dentro de esta visión preventiva, ¿esto te parece que tenga cabida? Y si tiene cabida, ¿a qué plazo podría tener mayor impacto? Yo creo que tiene mucha cabida. A ver, en la última diapositiva puse evidencia científica. Yo creo que la investigación es básica, sea a nivel de medida preventiva o de tercer nivel, en cualquiera de ellos es muy importante. Pero te pongo un ejemplo.
tenemos un grave problema de cáncer de mama en el país, ¿verdad? Pero también sabemos que ahora tenemos maneras de poder determinar quién está en riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Entonces, no le vamos a hacer análisis necesariamente genético a toda la población, pero si alguien en la familia tuvo cáncer de mama, pues a ese sí le podemos hacer el estudio genético y lo podemos implementar. Igual en casos de cáncer de colon o cáncer de gástrico, también existe la posibilidad. Entonces yo creo que el concepto de medicina personalizada no está peleado con el concepto de medicina preventiva de alto nivel. No se trata de decir, pues le voy a hacer el análisis genético a toda la población, porque son 120 o 100, un poco más de gentes para tener el componente genético. Pero si sí sabemos y ya identificado de factores de riesgo de cánceres, de neoplasias, pues esos hay que implementarlos, esos hay que hacerlo porque acaba siendo de costo-beneficio el hacerlo. Yo creo que, a ver, si uno revisa, por ejemplo, revistas como el New England Journal of Medicine, la cantidad de artículos que tienen que ver con medicinas preventivas, haciendo investigaciones básicas pero clínicas sobre aspectos preventivos, son muy importantes. Y nosotros perdemos esa oportunidad de investigación. Andamos buscando la investigación al más alto nivel, cuando podemos hacer investigación muy importante, básica, pero sobre aspectos primarios, sobre prevención de la salud. Pues muchísimas gracias, les damos las gracias a todos ustedes. Y ahora le vamos a pedir al representante de la Fundación y de la familia Alemán, al joven Daniel Alemán Serrano, que nos haga favor de entregarle el reconocimiento al doctor Kersenovich. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos volver aquí en alguna fecha reciente, futura, no reciente, futura. Okay. Gracias.